Muy buenas noches y gracias por participar del curso del sílabo MOAN, Luces y Sombras desde la Experiencia, que se realiza en el marco del programa de formación docente de nuestra universidad. El curso está a cargo de nuestro vicerrector académico, doctor Alberto Sanginés. La exposición va a durar alrededor de unos 20 minutos y después tenemos un tiempo designado para las preguntas, dudas que tengan sobre el sílabo. Y por favor, si pueden escribirlas en el chat, las preguntas o dudas que vayan teniendo para que yo pueda realizarlas una vez concluida la exposición del doctor. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí. Voy a hacer una brevísima presentación del sílabo, tomando en cuenta de que todos los aquí presentes lo han sufrido y lo han gozado con el curso que hicimos de sílabos. Sin embargo, creo que ya ha pasado un tiempo interesante como para que podamos conversar sobre él, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar. Les voy a pedir, y ahí sí pido disculpas que no conversé con Mónica sobre este tema de las preguntas. Vamos a usar esta aplicación de WooClap para reunir todas las actividades de participación, ¿ya? Entonces aquí mismo ustedes pueden hacer sus preguntas, las vamos a ir viendo compartidas entre todos. Alguna pregunta ustedes le pueden poner que les gusta, es con un corazoncito, le ponen que les gusta, entonces vamos a ver qué preguntas pues tienen mayor consenso como para ver si es que para que yo las responda, ¿no? Entonces, nada más ingresan a este sitio web, wooclap.com, y este es el código, y les va a pedir que registren su nombre. Yo les voy a pedir que para gestionar lo mejor posible, es posible que ya lo hayan hecho algunos, si pueden poner primero su apellido y después su nombre. Entonces eso nos va a hacer mucho más fácil ordenar. Si no, no hay problema, que igual vamos a poder hacer ¿no? En orden cuando tengamos la base de datos. Entonces yo creo que ya estamos conectados al WooClap, ¿sí? En todo caso, en varias de las partes de preguntas que les haga, va a aparecer en esta parte de arriba la dirección, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya todos están conectadillos. Entonces me voy a la presentación. Primero, veremos cómo está el rancho en este momento. Bien, somos 100 y tenemos 41 respuestas, 42. Llegamos a 75, podría ser más que una buena muestra. El 50% de los encuestados han respondido. 50 más 1, 50 más 2. Bueno, en todo caso creo que es representativo. Si quieren pueden seguir votando mientras hablo. Siempre el consejo de indagar cómo está su curso antes de empezar una clase, ¿no? O sea, y fíjense, pues hay expectativa, sí, hay felicidad, pero también hay agotamiento. He visto a alguien que dice estoy devastada, hay cansancio, nervioso, ¿no? A ver, para quienes realmente en este momento no se encuentran bien, vamos a hacer todo lo posible, yo voy a hacer todo lo posible porque este sea un encuentro que más bien levante ánimos y deseo sinceramente de que todo esté siempre en paz dentro nuestro
en medio de una situación que sentimos que nos está generando muchísimo estrés, ¿no? Entonces, para ustedes todo mi afecto, por favor, como siempre, y el deseo de que de una vez esto pase y volvamos a encontrarnos en el campus, ¿sí? Mientras tanto nos toca pues vivir en estos entornos y así, y esto es lo que hay. Muchas gracias no solamente por estar aquí, sino por el trabajo que hacemos todo el tiempo. El tema de los sílabos es un tema que lo hemos venido trabajando con un equipo de profesores, no solamente de Bolivia. Nos ha dado mucho apoyo la directora de la Politécnica de Valencia en España, la directora del programa de formación docente, justamente, que trabaja sobre estos temas. Entonces, junto con ella hemos trabajado fuertemente para que podamos tener un curso de sílabos y un nuevo modelo de sílabo adecuado a lo que piden en este momento la situación y sobre todo las acreditadoras internacionales con las que estamos trabajando y empezamos a trabajar fuertemente este año. Y yo diría que los dos libros, el de Harrington y el de Grunert, y los otros autores que escriben con ellas, son claves, ¿no? Son verdaderamente claves. Los dos están en la bibliografía del sílabo, y este en particular tenemos una copia accesible desde el curso de sílabos, ¿no? Entonces estos dos son claves. El curso de Grunert es un clásico, se ha escrito hace más de 10 años, pero sigue siendo una referencia, y el de Harrington es del 2018, o sea, de hace muy poco, y vale la pena. ANECA, la Agencia Nacional de Calidad Universitaria en España, publicó este otro clásico, la guía de apoyo para la redacción puesta en práctica y evaluación de objetivos y resultados de aprendizaje, es como debería decir, y este otro de la Universidad de Chile, que también lo encuentran en el curso de sílabos, también es muy importante y tiene un capítulo que siempre aconsejo que se lea, que recomienda cómo usar las grandes preguntas como una forma de medir los resultados, de que los chicos, los estudiantes, puedan ver cómo alcanzan sus resultados de aprendizaje. Este sitio web, Faculty Focus, quienes reciben mis correos semanales, creo que saben que soy un fanático de este sitio. Tiene permanentemente información y publicaciones breves tipo blog para actualizarnos en temas de educación universitaria, con profesores y profesoras de diferentes sitios. O sea, yo diría, esta es la base del desarrollo del marco teórico en el cual se basa el diseño del nuevo sílabo. Un sílabo se debería más o menos ver así, ¿no? Como un mapa. Y me gusta usar este concepto, que un sílabo es una guía motivacional, ¿no? Una guía motivacional, ¿para quién? Para el estudiante, ¿no? ¿Qué ha de permitirle al estudiante? Pues hacer lo que está haciendo esta señorita, ¿no? O sea, mirar la ruta que ha diseñado el profesor, la ruta de su aprendizaje, y conocer cuáles son los hitos claves que debe alcanzar o que debe ejecutar para poder aprobar la materia, ¿sí? Repaso, jóvenes. Venga. Control de aprendizaje. Ok. Es muy obvio lo que estoy preguntando aquí, pero también viene bien siempre hacer unas preguntas más complejas, como para ver si nuestros estudiantes
han comprendido, ¿no? O sea, a ver, y agradezco a la persona que ha puesto que pues un sílabo es lo mismo que un programa analítico. Hay una diferencia de la que nunca hemos hablado, ¿ya? Y esa diferencia tiene que ver justamente con cómo se plantea el sílabo y cómo se plantea el programa analítico. En general, el programa analítico es fijo, ¿no? Tiene los contenidos de la materia, los contenidos mínimos, ¿no? O sea, tiene la información fundamental, los objetivos, tiene la información fundamental de la materia y tiene muy poco cambio. El sílabo es una herramienta flexible, ¿no? Y a todos ustedes les ha debido pasar que en el momento en el que hemos hecho el sílabo, o sea, nos damos cuenta que pues no cuadra necesariamente con lo que sucede en la realidad, ¿no? O sea, planeamos dar un tema y unos contenidos en 1 o 2 días y el ritmo del curso nos obliga a desarrollar eso en 3, etcétera, ¿no? Entonces, el programa analítico es fijo, el sílabo además contiene mucha más información, contiene información sobre el profesor, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a compartir pantalla y ahí estamos. Esto es lo que normalmente se preguntaría un estudiante un buen estudiante antes de empezar la materia. O sea, quizá la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Y por qué tengo que llevar este curso? O sea, más allá de que esté en el programa, ¿no? O sea, ¿por qué debería llevar este curso? Y fíjense, he anotado preguntas provocativas, ¿no? ¿Qué voy a saber? ¿Qué voy a conocer? ¿Qué voy a ser capaz de hacer cuando termine este curso? ¿Qué conocimientos y habilidades previas debo tener? ¿No? ¿Qué espera de mí el profesor? ¿Cómo lo contacto o la contacto? ¿Qué textos vamos a utilizar? ¿Quién es el profesor? ¿Cómo es? ¿Cuánto sabe? ¿No? Todo eso debería estar en el sílabo. Todo eso el estudiante lo debería leer en el sílabo. ¿Sí? ¿Cuántas evaluaciones? ¿De qué tipo? ¿Cuándo las tendremos? ¿Qué actividades se van a realizar antes, durante y después de las clases? ¿Qué voy a aprender? ¿No? Como ideas, conceptos, teorías o técnicas, etc. Entonces, esas son las preguntas y estas son las respuestas que deberían encontrar en ese mapa que veíamos al inicio, ¿no? Decíamos, el docente debería informar quién es y por qué está dictando la materia. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué formación tiene adecuada a la materia que va a dictar, etcétera, ¿no? Hay incluso docentes que en algunos casos hasta, no solamente en Bolivia, ¿no? Sino en cualquier parte del mundo, cuentan otras cosas, ¿no? Además, soy aficionado al paracaidismo, etcétera, y uso mucho la experiencia del paracaidismo en el tema del dominio de las emociones, que es un tema que me gusta, no lo sé, algunas personas cuentan más y puede ser interesante para el estudiante. El otro clave es el tema de cómo brindo atención a los estudiantes, dónde me encuentran, en qué horarios, ¿sí? Un tercer tema es eso de para qué estoy tomando la materia, ¿no? O sea, cuando presento la materia, explico de qué trata y explico qué importancia va a tener esto en la vida profesional del conjunto de los estudiantes o en el desarrollo cognitivo del conjunto de los estudiantes. Hay una parte clarísima de que hay que establecer cuáles son los límites y cuáles son las reglas, ¿no? Tanto éticas como legales de la materia. ¿Qué vas a adquirir como competencias de salida, ¿no? O sea, ¿cuánto aporta esta materia para esas competencias de salida, que son las competencias de carrera y que son las competencias transversales, ¿no? Entonces, ¿cuánto colabora mi curso para que eso, te comuniques mejor, escribas mejor, hables o entiendas lecturas en inglés, etcétera, ¿no? Hay que ponerlo también. Y aquí entramos al corazón del sílabo, ¿no? O sea, ¿qué pretendo que aprendas tú
cuando termine la materia, ¿no? Y tiene que estar claramente definido cuáles son los objetivos de aprendizaje de mi materia. Si nos vamos a la famosa taxonomía de Bloom, parece lógico que en general los llevemos a los niveles de desempeño más altos, ¿no? Análisis, evaluación, ¿no? En las básicas quizá, ¿no? O sea, descubrir, conocer, resolver problemas de laboratorio, etcétera, ¿no? Pero yo diría el objetivo de aprendizaje de la materia, o sea, cuando termines esto. ¿Por qué digo que es clave? Porque eso hay que medirlo a través de diferentes pruebas de evaluación. Y a veces nos entusiasmamos y ponemos 15, 20 objetivos de aprendizaje al terminar nuestra materia. Eso, todo el mundo lo dice, es imposible de medir, ¿no? 5, 6 objetivos claramente definidos pueden ayudarnos mucho. Y luego están los objetivos y resultados de aprendizaje por cada tema, ¿no? Al terminar este tema, tú vas a haber aprendido estas 2 o 3 cosas o un solo objetivo finalmente, un gran objetivo. ¿Y cuáles son los resultados de aprendizaje? ¿Qué deberías ser capaz de hacer para demostrarme que has aprendido, ¿no es cierto? O para demostrarte a ti mismo o a ti misma que has aprendido. Y ahí también describo qué actividades deberías hacer y qué material de estudio vas a usar para este tema en concreto, ¿no? Para llevar este tema deberías leer esto, deberías verte estos videos, deberías hacer este experimento de repente, ¿no? O sea, todo eso. Luego, ¿qué métodos y qué técnicas vamos a utilizar? Clarísimamente, ¿no? O sea, una metodología activa, una metodología receptiva, método de casos, etcétera, ¿no? Y en técnicas en concreto, pues ya cada uno de acuerdo al tipo de materia que proponga, ¿no? Finalmente, un tema, como siempre conversamos con mis estudiantes, un tema en el que nos estamos jugando la supervivencia, me dicen, ¿no? O sea, ¿bajo qué criterios y cómo y en qué actividades nos va a evaluar y nos va a calificar, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es, cualquiera sea el tipo de materia, rúbricas, dejar claro cómo se va a evaluar, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las fuentes de información? Pongo fuente de información que no bibliografía, porque últimamente todos sabemos de que los videos son clave, ¿no? Entonces, ese es el sílabo del UPB, que leyendo toda la bibliografía no tiene nada de novedoso respecto a otros sílabos, pero sí esta parte en concreto, la de los objetivos y resultados de aprendizaje, ha sido la que más nos ha desafiado, ¿no? Para hacer cosas diferentes de lo que teníamos en el anterior sílabo. Este es un consejo que lo publicó y que lo hago mío, que lo publicó la Universidad Católica de Valparaíso, sobre cómo deberíamos abordar nuestra relación con los estudiantes a través del sílabo, ¿no? O sea, presenta el sílabo en el primer día de clases, dice, ¿no? Hemos experimentado con un grupo de profesores y ha funcionado muy bien que presentemos el sílabo a través de un video, ¿no? Entonces, hay un grupo grande de estudiantes que entra a UPB Virtual antes de que empiece la materia y se ve el video. Clarísimamente el video no puede superar los 8 o 10 minutos como máximo, ¿no? Pero ya les podemos explicar todo el sílabo en un video. Esa sería mi recomendación. Pero de todas formas hay que dedicarle un tiempo del primer día de clases a la presentación y al trabajo con el video, ¿no? O sea, hay que ser explícitos de qué esperamos de los estudiantes, ¿no? O sea, no pueden ser ellos los que definan qué es lo que nos van a dar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que decirles, bueno, yo espero en esta materia que, y así la he diseñado, que estudien 2 horas diarias, ¿no? O que estudien 1 hora diaria, o que espero que participen mucho, por lo tanto tienen que tener una buena conexión de internet o por lo menos una conexión estable, ¿no?
ese tipo de cosas, ¿no? Y también hay que escucharlos ese primer día a los estudiantes. O sea, ¿qué esperan de esta materia? ¿Qué esperan de mí? Siempre es buena esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que les ha pasado en clases virtuales, sin decir nombres ni materias? ¿Cuál es su peor experiencia? ¿Y cuáles son las mejores? ¿No? Entonces, eso nos guía mucho, ¿no? Hay que leerla y hay que ser muy explícito con las normas, más que leer, quizá decir, a ver, chicos, por si acaso, el tema de faltas de asistencia, que no es solamente estar en el inicio del evento, sino hasta que termine, ¿no? Participar activamente, preparar las lecturas antes de la clase, etcétera. Todo eso debería estar. Es posible que los estudiantes también pidan algo. Profe, denos un break de 5 minutos, por favor, o 10, o que haya un poquito más de tolerancia para el ingreso a la clase, que no sean 5 minutos. Hay gente que tiene no sé qué, etcétera. Ustedes atiendan esas solicitudes. Estamos en una situación extraordinaria. Hace poco me reuní con la sociedad de estudiantes y me dicen, pediríamos que los estudiantes puedan tener la libertad de hablarle al profesor, los que tienen un pariente enfermo en la casa, o que están atravesando una situación de luto, como para que el profesor tenga un poquito de paciencia con que puedan descansar un poco o tener la cámara apagada en algunos casos, etcétera. No, o sea, la situación es extraordinaria y deberíamos atender un poquito algunas de esas cosas, cada quien, ¿no? Dentro del marco de lo que considere que es mínimamente necesario para no poner en riesgo la aprobación de la materia. Siempre los ejemplos, ¿no? O sea, no hay peor cosa que decir, háganme un ensayo de 3 páginas de duración con citas bibliográficas, etcétera. O sea, lo lógico es que los estudiantes nos digan qué espera que escribamos. La rúbrica es una gran ayuda, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? O sea, la rúbrica. Más aún, yo te facilito una rúbrica para que tú te autoevalúes cada vez que me presentes un trabajo, ¿no? Y te presento 2 trabajos típicos de mis estudiantes para que tengas una referencia de cómo califico hasta 100, ¿no? Siempre abiertos a la innovación, abiertos a la creatividad, etc. El sílabo tiene que estar vivo, ¿no? Entonces hay que, a lo largo de la clase, ¿se acuerdan? O sea, ideal sería al inicio de cada clase, o sea, al terminar, por eso me gustan mucho las grandes preguntas, ¿no? Al terminar de esta clase deberías ser capaz de responder estas preguntas, ¿no? O sea, estas grandes preguntas. En el libro de la Universidad de Chile está muy bien expuesto eso y su relación con los resultados de aprendizaje, ¿no? Si nos preguntan sobre cosas que están en el sílabo, referirlos al sílabo. En la página 3 vas a encontrar la respuesta, ¿no? O sea, a ver, andate a la página 3, ¿qué dice? ¿No? Ahí. Que en todo caso siempre nos hagan sugerencias, ¿no? El sílabo es como la masa madre del pan, ¿no? O sea, es un órgano vivo. Entonces, al revés del programa analítico, ¿no? Entonces, debería sufrir variaciones, incluso, y ahí quiero que quede claro, durante la materia. ¿Ya? Por eso dice el siguiente, especificar. O sea, incluso durante la materia el sílabo podría sufrir variaciones, ¿no? Entonces, me está costando que lean cada día 15 páginas, de repente cambio alguna bibliografía para 8 páginas, etcétera. Hay algunas carreras, Derecho, Comunicación, por ejemplo, que en mi experiencia pues leen mucho, leen rápido, entienden con facilidad lo que leen, y hay otras en las que se lee menos, ¿no? O sea, depende también del tipo de materia, ¿no? También queda claro que si les damos artículos científicos, bibliografía científica, pues hay que bajar un poquito. No es lo mismo leer, como hablaba yo con el profesor Andrés Laguna, no es lo mismo leer un cuento, una novela de 15 páginas de un libro para el otro, que un artículo científico duro de
de 8 páginas, ¿no? O sea, con toda seguridad que el artículo les va a costar muchísimo más comprenderlo, ¿no? Van a necesitar más tiempo. Y eso, ¿no? O sea, que el sílabo siempre esté a disposición, que haya una relación entre el sílabo y la UPB virtual, eso también es importante. Ok. El título de esta conferencia era Luces y sombras de los sílabos de la UPB, ¿no? O sea, hemos hecho varios grupos de conversación sobre el sílabo, ¿no? Y han salido estos temas, pero obviamente en esta sesión ustedes van a proponer más temas, ¿no? Como luces, ha sido llamativo que muchos colegas profesores han dicho, ha sido un momento de frescura, ha sido un momento tremendamente agradable poder leer literatura relacionada con la docencia, ¿no? Y coincido yo, o sea, de repente es un tema del que no leemos mucho, entonces nos hemos preocupado de aportar literatura que sea relevante, útil, cómoda, fácil de leer. Entonces, ahí en muchos casos la hemos traducido para que sea más cómodo para alguna gente, etc., ¿no? Este sílabo en particular ha permitido diseñar unas rutas de aprendizaje más complejas de lo que era el anterior, en la medida, es lo que nos dicen, medida en la que asocias los contenidos con los objetivos, ¿sí? Y eso tiene que ver con el tercer punto, ¿no? O sea, eso te obliga a tener claros cuáles son los objetivos y resultados de aprendizaje. O sea, no ser incrementalista, no apostarle a cosas que ni mido, ni sé si las cumplo, reducir mis objetivos de aprendizaje, ¿no? O sea, ver qué relación tienen con otras materias, etc. Sombras ha habido, ¿no? La primera que se repite, o sea, me he pasado un mes, ¿no? Dándole 2 horas y la última semana, sábado y domingo, chao, ¿no? O sea, como decimos vulgarmente, me he rajado haciendo un buen sílabo, pero los estudiantes no leen el sílabo, ¿no? Otra que también han sentido varios profesores o algunos profesores es que es muy esquemático, o sea, me funciona como una camisa de fuerza, eso de obligarme a anotar los objetivos y resultados de aprendizaje de cada sesión. Yo nunca lo he hecho, siempre básicamente he compartido con los estudiantes los contenidos que debería tener cada tema, entonces abrirme a detallar así estas cosas y sesión por sesión. Mis clases son muy deliberativas, entonces no mido bien mis tiempos, algunas se alargan, otras no, etc. Entonces, eso de muy esquemático y detallista también ha estado en las sombras. Clarísimamente, y lo hemos detectado en algunos casos, no me termina de quedar claro cuál es la diferencia entre un objetivo y un resultado de aprendizaje, ¿no? Luego, pues eso, toma mucho tiempo hacerlo, ¿no? O sea, el anterior sílabo eran 2, 3 páginas, una cosita sencilla. Ahora, como ya una frase que ha pasado a la historia, seguramente la próxima versión del sílabo, era un profesor varón, ¿no? Nos van a pedir que anotemos para cada sesión el color de la corbata que vamos a usar en cada clase, ¿no? O sea, no, tranquilos, no, nunca se va a llegar a eso porque somos una universidad seria. Pero pues sí, toma mucho tiempo hacerlo, clarísimamente que toma mucho tiempo hacerlo porque es pensarlo. Yo ahí sí diría nada más, ¿cuánto tiempo toma escribir un artículo académico? Un artículo académico no se escribe en 2 días, ¿no? Por lo tanto, pues un sílabo, que es la otra pata de tu actividad universitaria,
o de repente la única de tu actividad universitaria, la docencia, obvio que va a requerir tomar tiempo y pensamiento para que sea un producto de calidad, ¿no? Y el tema final que yo creo que va a ser motivo de diálogo en esta sesión, es muy difícil planificar el tiempo de cada clase, ¿no? Bueno, les voy a pedir pues ahora entonces que votemos, más que escribir en el chat las preguntas, y en base a esto yo voy a ir respondiendo, ¿no? O sea, ¿qué ha sido lo mejor para ti, para usted, ¿no? De implementar el nuevo sílabo en la materia, o en las materias, ¿no? Creo que se puede responder más de uno. Es difícil leer porque esto está brincando, que da gusto, ¿no? Un poquito más. Muchas gracias por sus respuestas. Organización, enfoque en el aprendizaje, actividades creativas, ¿no? Nos permite organizarnos mejor, nos ha permitido enfocarnos en lo que es más importante, identificación de resultados, repensar nuestra materia. Ahora sí que todo el mundo está participando, qué bien, ¿no? Ok. Generar más actividades, nos ha permitido generar más actividades. Es más humano, de eso no hemos hablado, o sea, es verdad, ¿no? Había una guía para que el sílabo fuese cálido, que preferentemente use un lenguaje cálido, de repente de mí hacia ti, a nivel personal, que me estás, o hacia usted, si lo susteamos a nuestros estudiantes, ¿no? O sea, que me estás leyendo, ¿no? Entonces, yo soy Alberto, hago esto, me he especializado en esto, me interesan estos temas, he escrito sobre estas cosas, ¿no? Produzco esto, etcétera. Espero de ti, ¿no? O sea, ese es el otro tema de la calidez que es tremendamente importante y que quisiera destacar a partir de esto, ¿no? De lo que ponen. Amigable para el estudiante, ¿no? Ser mejor docente. Ninguno de nosotros rinde en su organización, y mucho menos estudiantes que todavía están madurando, ¿no? Sus zonas afectivas. Ninguno de nosotros rinde si no creen en nosotros. Si la persona que nos evalúa no cree en nosotros, o nos da la impresión de que no cree, ¿no? O sea, en todo el mundo se repite muchísimo ese debate entre profesores de si los alumnos de hace 10 años eran mejores que los de ahora. Lo hemos tratado en el curso de sílabos y la mejor respuesta es: son diferentes. O sea, llegan con competencias diferentes, leen menos, son más audiovisuales, hablan en frases más cortas, ¿no? Qué sé yo, o sea, parece que nada les interesa, ¿no? Y de pronto, lo que yo siempre digo, se gradúan, pasan 5 años y nos llega una persona que exitosa, feliz, haciendo cosas súper interesantes, etcétera. Y lo peor que podrían decirnos es: usted me dijo que yo nunca iba a llegar a hacer nada en la vida, o usted me hizo sentir que yo nunca iba a llegar a hacer nada en la vida, ¿no?
son diferentes, ¿no? Entonces, pues expresarles que confiamos en que van a alcanzar las metas que nosotros les estamos planteando es espectacular. Planificación es una palabra que se repita bastante. Organización nos permite ordenar, claridad, ¿no? Esas son las luces. ¿Qué ha sido lo más difícil? Que lean el sílabo, claro, cumplir los tiempos que nos hemos planteado. Y eso que no hemos llegado al plan de clase, porque ahí sí ya me liquidaban. Es una camisa de fuerza. No aporta nada. Que los estudiantes lo lean y le den importancia. Ok, el tiempo de preparación, o sea, no tengo tanto tiempo, o sea, aquí tenemos muchos profesores que dedican en realidad casi todo su tiempo productivo a trabajos fuera de la universidad, no son docentes de planta, ¿no? Entonces, obviamente, además tengo que llegar a mi casa, hacer cosas en la casa, etcétera, y me queda clarísimo, ¿no? O sea, ha sido un desafío monumental, ¿no? O sea, sigue siendo un desafío monumental. También para los profesores de planta, pues eso, de repente no tengo que hacer un sílabo, tengo que hacer 4 sílabos, 6 sílabos, ¿no? Es muy largo la presión que hemos sufrido. Sería genial quizá una pequeña explicación en el chat, esto de no aporta nada, ¿no? Para conocer exactamente cuál es el criterio, como que tal vez yo puedo explicar un poquito cómo podríamos hacer que aporte, ¿no? Algo. Pero yo sugeriría que vayamos al chat y Mónica, por favor, ¿no? O sea, podrías leer. Me interesa mucho esto de no aporta nada para ver cómo puedo responder a eso, ¿no? Dificulta comprender el nuevo enfoque. Iré respondiendo mientras se escriban algunas cosas. A ver. Perfecto. Iván Montellano dice que entender los objetivos de resultados, tiempo de armar, explicarlo a otros docentes, tiempo horario. Estos temas han sido los más complicados. Sí, no, clarísimo. O sea, el tema de objetivos versus resultados de aprendizaje. O sea, yo lo resumiría en una frase simple. Los objetivos de aprendizaje es lo que el profesor espera que logren sus alumnos. Los resultados de aprendizaje es lo que los estudiantes tienen que hacer para demostrar que han logrado lo que espera que el profesor haga. O sea, por decir algo, el mejor ejemplo los mejores ejemplos van a ser de mi materia, van a disculpar. A mí me interesa que en el tema de liderazgo los estudiantes desarrollen un marco teórico que incluya, digamos, lo voy a simplificar,
el enfoque de los rasgos, el enfoque del liderazgo situacional y el enfoque de la relación del líder con sus seguidores. O sea, esas tres situaciones, a mí me interesa que los estudiantes analicen y resuelvan problemas basados en las ideas y conceptos propios de esa teoría. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes para demostrarme que son capaces de analizar y de resolver problemas basados en esa teoría? Una posibilidad es que, quizá la más socorrida, es resolver un problema relacionado con, o sea, en el que tengan que aplicar, en el que les pida que apliquen ese marco teórico, un problema real o un caso, ¿no? Un caso que se ha escrito. Entonces, ya utilizaré diferentes herramientas para medir, ¿no es cierto? Una podrían ser encuestas, otra podría ser unas matrices de decisión que tengan que escribir, el debate entre todos ellos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que yo espero, ¿no?, que ellos hagan. Pilar, nuestra colega de la Politécnica de Valencia, decía, el objetivo de aprendizaje tú lo escribes diciendo los estudiantes deberían ser capaces al terminar esta materia de eso, utilizar el marco teórico de no sé qué cosa para resolver problemas de este tipo. El resultado de aprendizaje debería redactarse como una pregunta de examen, ¿no? Si no la puedes redactar como una pregunta de examen, no es, o sea, analizar la teoría de Kohlberg. Analice la teoría de Kohlberg. Es lógico, el estudiante va a decir, ¿qué me está pidiendo?, ¿no? Entonces, ya en el resultado de aprendizaje le deberías decir, el estudiante debería ser capaz de comparar la teoría de Kohlberg con no sé qué cosa e identificar los 10 o los 5 primeros elementos de diferencia entre uno y otro, o los elementos en los que la teoría de no sé quién supera la teoría de Kohlberg en la relación con la aplicación de los valores, ¿no? Cosas así, ¿ya? Entonces, eso, Iván, por supuesto, ¿no? O sea, es clave. Perfecto. Mauricio Antesana, bueno, hace un aporte desde la luz, creo que dice que el sílabo permite ordenar el avance de la materia, la hace específica y aplicable y promueve que los alumnos adquieran realmente capacidades que son... ¿Que son qué? Perdón. Que son medibles. Sí, se corta. Clarísimo, Mauricio, muchas gracias. Y bueno, tenemos también el tema de que enciendan cámaras en clases. Lo pregunta Sorel Suárez. A ver. Primero que lean el sílabo. A ver, lo que queda claro es que si no leen el sílabo, alguien lo tiene que leer, ¿no? Entonces, mi recomendación sería que lo lea el profesor. Pero obviamente si lo leemos todo el sílabo, etcétera, no va a funcionar tampoco. O sea, entonces mi sugerencia sería que las partes que son claves, o sea, sobre todo los resultados que esperamos de ellos, cada día se refuercen, etcétera, ¿no? O sea, luego que nuestra conducta condiga con lo que ponemos en el sílabo, ¿no? La forma en la que los tratamos, el nivel de exigencia que decimos que deben tener, ¿no? Si les decimos que lean, ¿no? Ok, ¿no? A ver, me interesa esto, o sea, el sílabo es irreal, no sirve para nada. O sea, queda claro de que evidentemente hay mucho escepticismo, ¿no? O sea, me han obligado a hacer algo que no sirve, pero no quisiera dar respuestas equivocadas, ¿no? O sea, porque de repente, pues, es que mire usted, profe, o sea, en mi materia, que mi materia tiene estas características, no sirve. Ok. Quizá el primer tema sobre el que hay que reflexionar, y por eso es que
hemos adjuntado sílabos de universidades de referencia mundial, es donde nos estamos situando, ¿no? O sea, ¿dónde me estoy situando como profesor? O sea, estoy dispuesto a estar a la altura de lo que se produce en otras instituciones, o sea, mire, yo, ¿no? O sea, toda la vida he trabajado de esta manera y me es muy difícil hacer otra cosa, ¿no? Quizá tiene que ver también con el diseño de nuestra materia. El sílabo es irreal cuando se ha elaborado solo para cumplir con la solicitud de preparar los nuevos sílabos, clarísimo. O sea, no tiene relación con... O sea, es el riesgo que corre, ¿no? Pero me centraré más en el no sirve para nada, ¿no? Claro, es como el uslero, ¿no? que tiene mi mamá en su casa, que no sirve para nada porque nadie lo usa hasta que alguien llega y dice, pero había habido esto, o sea, yo no conocí, ¿no? Y lo usas, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre sería ir de lo pequeño a lo grande, ¿no? O sea, hagamos que sirva. O sea, si el concepto de sílabo es un concepto que básicamente nos dice, es una guía motivacional para que los estudiantes conozcan la ruta de aprendizaje que le ha propuesto el profesor y cuáles son los hitos que tiene que vencer, el sílabo tiene que servir. O sea, si no sirven para nada, creo que es más culpa nuestra, o sea, que no podemos, ¿no? hacer que sirva, que de los alumnos, ¿no? O sea, es clarísimo, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación, ¿no? Franco, me parece que el sílabo MOAM propone un curso basado en competencias, a lo contrario de la enseñanza antigua basada en simplemente cubrir temas de un libro. Sí, Franco, esa es la diferencia, ¿no? O sea, y quizá permítanme hacer explicarles cuál es la situación, ¿no? O sea, la UPB está entrando a un programa de acreditación de sus carreras de ciencias empresariales que se llama el BGA, que es la acreditadora con la que vamos a entrar, y en las de ingenierías con ABET, ¿no? Que es otra acreditadora para las ingenierías. Tenemos una anotación más de Johnny Burgos, que dice: leer al inicio de clases la unidad que desarrollamos puede servir para que se lea el sílabo. No, clarísimo, ¿no? Entonces, yo, a ver, les comentaré una anécdota que tuvimos en un curso hace ya 4 años en el que fuimos a participar justamente para ingresar a las acreditaciones internacionales. Conversaba yo con un colega cuando estábamos hablando del tema de los mapas de aprendizaje, ¿no? O sea, y él me decía, a ver, ustedes han definido en la universidad cuáles son las competencias transversales y cómo se desarrollan. Sí. Tienen las rúbricas que miden el desarrollo de las competencias y tienen identificadas cuáles son las materias que tienen que ir desarrollando en los niveles de introducción, nivel medio y nivel avanzado. Toman pruebas a los estudiantes que no valen por notas, sino que básicamente a los estudiantes de último año para demostrar si los objetivos de aprendizaje que se plantearon se cumplen. Las respuestas mías eran: sí, tenemos algo, los jefes de carrera conocen, tenemos un mapa de aprendizaje en Google Drive, etc. Me miró esa persona y me dijo: ¿sabes qué, Alberto? No tienen nada. ¿No? O sea, lo que tienes que lograr es que los profesores se centren en los objetivos y resultados de aprendizaje de su materia.
y que no sean incrementalistas. Menos es más. O sea, 3 objetivos, 5 objetivos de aprendizaje en la materia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que bien pone, bueno, ya no sé quién ponía, perdón, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la docencia que la mayoría de nosotros hemos recibido, ¿no? Que tiene que ver con mi deber de profesor es exponer el contenido de un libro. Que es un poco como mi deber de profesor es sacar el bote a pasear y los que logran subir, genial, se salvan. Y los que no logran subir, nada, yo tengo mi ritmo, yo tengo mi ruta y todo lo que esté fuera se acaba. Eso estaba bien para un tiempo en el que todos lo sabemos, el conocimiento básicamente estaba en nosotros, ¿no? O sea, y las rutas de acceso al conocimiento eran muy variadas. Una época también en la que el conocimiento se renovaba con mucha más lentitud de lo que se renueva ahora. ¿Cuántos profesores me han contado la historia de esto? Yo que trabajé hace 10 años en esta industria, aquí se hace así, no sé qué, y el alumno, profe, disculpe, acabo de hacer mi práctica y eso hace 5 años que ya no se usa, ¿no? O el profesor que está en la frontera del conocimiento que dice, esta teoría ya está desechada. Y viene el otro profesor que sigue usando el mismo libro desde hace 15 años y dice, esta es la teoría. Y hay un alumno valiente o alumna que le dice, profe, el otro profesor nos ha dicho que eso ya no se usa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la clase expositiva que no mide si se alcanzan objetivos y resultados de aprendizaje, cada vez sirve menos, ¿no? Cada vez sirve menos. También es verdad, y sucede mucho, de que yo planifico una clase flipeada, ¿no? Planificamos una clase. Los alumnos tienen que leer 8 páginas, tienen que leer esto, tienen que leer... Llegan a la clase, ¿quién ha leído? Y no ha leído nadie, lo han puesto ahí, ¿no? O sea, el problema es que no solamente no leen el sílabo, no leen tampoco el material. Ok, les voy a poner videos. Voy a resumir el material en videos. Empieza la clase y hay alumnos que están con el bicho ahí. Y a ver, ¿tú qué opinas? No, profe, recién estoy viendo, estoy en la mitad del video, ¿ya? O sea, no, pues, así no, o sea, queda claro que no. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para lograr plantear objetivos y resultados de aprendizaje? Este taller en concreto, o sea, es más que un taller de enseñarles cómo se hace, es obviamente un taller motivacional, ¿no? O sea, es un taller para animarlos a seguir perfeccionando el SILA, ¿ya? El otro gran tema, Mónica, está entre las preguntas. Patricia Huanca añade que cree que el sílabo no sirve para nada cuando la planificación no es real o acorde a la materia, también cuando no se utiliza a diario para hacer seguimiento al mismo con los estudiantes. El primer semestre me pasó que era más difícil seguirlo y fueron necesarios hacer ajustes. Sí, sí. A ver, justo quería hablar sobre eso. En mi primer sílabo yo tenía 20 minutos de presentación del marco teórico, ¿no? Luego entramos a una ronda de preguntas y respuestas sobre el marco teórico, luego un break, un descansito de 5 minutos y luego volvemos a la clase para presentar el caso, para aclarar cómo vamos a resolver el caso. Se resuelve el caso y ya está. Hasta ahora, o sea, 20 minutos, en 20 minutos explicar el marco teórico es imposible en mi caso. Y si me entusiasmo, la explicación del marco teórico más algunas preguntitas es 1 hora, ¿no? O sea, y si mi curso es de 35 estudiantes, es 1 hora y 15 minutos
¿no? Con lo cual, breakout rooms, etcétera. Y el caso, pues tenemos que, ya chicos, directamente vamos a la solución, ¿no? Entonces no funciona. A ver, quizá les contaré una anécdota de por qué no alcanza el tiempo, por qué no funciona el tiempo. Tuve hace un tiempo la oportunidad de hacer un curso de especialización en un área de la ética con el TEC de Monterrey. Nuri Cortina, una consultora internacional, una profesora espectacular. Y nos daba para el breakout rooms justamente un tiempo de 10, 12, hasta 15 minutos para resolver. Eran brief cases, ¿no? Eran casos muy cortitos, que los teníamos que haber leído antes de la clase, etcétera. Pero, así, y recuerdo la primera clase, ¿no? O sea, ok, caso, grupo 1, que han resuelto, eran 4 o 5 preguntas, no sé cuál es el problema, cuáles son las opciones de solución, cómo aplicarías el marco teórico y qué solución eliges. Y a alguien se le ocurrió decirle a Nuri, Nuri, es que no nos ha alcanzado el tiempo. O sea, recuerdo, ¿no? O sea, Nuri se puso así, se puso recta, miró a la cámara, porque estábamos ahí, detrás de las cámaras, y dijo, ¿ustedes nunca han hecho un curso de gestión del tiempo? ¿No? O sea, obvio que no alcanza el tiempo cuando no sabemos manejar el tiempo. Y si algo nos damos cuenta es que 2 horas no son suficientes. 2 horas no son suficientes para nada. 2 horas vuelan. Y los estudiantes están ávidos de preguntar. Están ávidos de preguntar, ¿no? Entonces, mi consejo, o sea, claro, o sea, funciona cuando preguntas al final, ustedes me oyen, tengo ahí mi PowerPoint y los tengo 1 hora y media, ¿no? Oyéndome, y en media hora preguntas. Y preguntas hasta que alcance yo a responder, ¿no? O sea, listo, chicos, se acabó la clase, no más preguntas, gracias, chao, ¿no? Entonces, obvio, así no alcanza. Creo que es importante también que, a ver, yo hago encuestas cada vez que inicio en mis clases y aproximadamente, o sea, una de las preguntas es en cuántas materias hasta ahora los profesores te han obligado a preparar material antes de la clase. La respuesta es entre 50 y 60%. ¿No? Entre 50 y 60% de las materias que he cursado hasta ahora, los profesores nos obligaban a leer algo antes de llegar a la clase. ¿Ya? Entonces, creo que es importante que empecemos a ganarle tiempo al tiempo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de las sesiones que tuvimos de preparación para entrar a la pandemia hace ya 1 año y medio? O sea, medí también el tiempo de lectura. Los estudiantes de primer año les das 15 páginas, no van a leer. No van a leer. Les das 30 páginas, no van a leer. Se van a contar entre ellos. Sí, trata más o menos de esto, etc. Entonces tú los estás engañando, haciéndoles creer que los has hecho leer, y ellos te están engañando haciéndote creer que han leído, ¿no? Entonces es mejor ser honestos y, ok, o sea, chicos, ¿qué les ha parecido la lectura? Profe, mucho, 8 páginas. Ok, me diré, a ver, empezaremos con 4, ¿no? Cosas así, yo diría, ¿no? O sea, cosas que te lleven a profundizar, que te lleven a hacer cosas. Haz la clase, después de la clase, que le dediquen una media horita a escribir conclusiones, a escribirte lo que han aprendido, o no lo sé, de repente después de cada tema, o al final de cada semana, ¿no? Pero hazlos trabajar así. Hemos hecho otro focus group, 1000 perdones que me extienden esto. Hemos hecho otro focus group con estudiantes de Campus Cochabamba y La Paz, ¿no? Está pendiente el de Santa Cruz. La pregunta ha sido la que les dije al principio. ¿Qué es lo peor de las clases virtuales? Todos coinciden. O sea, las palabras que han usado: nos mata, nos liquida, nos frustra.
el profesor que habla durante 2 horas. O sea, el profesor y que además pone su PowerPoint y lo lee, ¿no? O sea, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces creo que, o sea, bueno, en principio los que están en este curso normalmente son los que no hacen eso, ¿no? Los que no asisten a los cursos muchas veces son los que se mantienen en esa vieja costumbre, ¿no? Eso, entonces, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Cuáles son las mejores experiencias que han tenido los estudiantes? Profesores que cuentan para qué sirve lo que están aprendiendo y que lo cuentan desde una experiencia real. Es lo que todos coinciden, ¿no? O sea, yo tengo relación con la gerencia yo tengo relación con la oficina, con el laboratorio, con esto, o sea, y mucho más si además invitan a sus clases a gente que esté en la pomada, ¿no? Este profesor ha traído un colega que está en Ginebra, que está en Suiza, y que hace programación con inteligencia artificial para utilizar no sé qué, y durante 20 minutos nos ha contado lo que está haciendo. Esta otra profesora ha traído al gerente ha traído por Zoom, ¿no? Al gerente de no sé qué cosa, y durante 20 minutos, durante media hora, o sea, eso. O sea, básicamente, si la pregunta inicial de los estudiantes es ¿para qué me va a servir esto? Tus objetivos de la materia deberían estar claros, que están en relación con ¿para qué les va a servir? Nos hemos dado cuenta al hacer los sílabos también que algún profesor, o sea, cuando ha puesto los objetivos, dice, pero estos objetivos se deberían llevar en esta otra materia, ¿no? O el jefe de carrera, o sea, dice, esto no corresponde a esta materia, ¿no? Entonces, cambien, reuniones. Es súper interesante. Perdón, Mónica, podemos alargarnos 10 minutos más. Tenemos una pregunta en realidad del principio de la sesión cuando había compartido la bibliografía. Carla Quiroga pregunta si los libros están disponibles en la biblioteca del UPB. Doctora, usted sabe que soy profesor de ética y cumplimiento ético corporativo. Sí, pero no me pida más explicación. Sí, están disponibles en la biblioteca, en versión digital. Mauricio Quiroga dice, este formato de sílabo me ha permitido tener puntos de referencia a lo largo de la materia que sean flexibles y así alejarme del PowerPoint. Apunto a que lo hacemos que sea más práctico que teórico. Gracias por todo. Sí, eso. Lo agradezco muchísimo. Eso. Sí, si nos ha servido para algo y sobre todo si les ha servido para algo más a nuestros estudiantes, podemos decir misión cumplida. Carla Quiroga dice, la planificación no es definitiva, es susceptible a modificaciones, por tanto el sílabo es perfeccionable. Además se debe tener en cuenta que incluso los grupos no son iguales y el avance puede variar entre grupo y grupo. Exactamente, doctora. Muchísimas gracias. Eso es. Por eso es que el sílabo no puede ser una camisa de fuerza. O sea, deberíamos poder decirles a los estudiantes, este tema no lo vamos a ver, ¿no? Lo he rediseñado de tal manera de que los objetivos se vayan a cumplir, pero este tema, tal cual está planteado en el sílabo, no lo vamos a ver. Y mañana estoy subiendo el nuevo sílabo. O sea, yo sé que a mucha gente le va a parecer que estoy diciendo un sacrilegio o una barbaridad, pero parte de la idea de que no es un programa analítico. El sílabo tiene que tener vida, o sea, como la masa madre, ese es el mejor ejemplo. O sea, tú de la masa madre vas sacando, pero se reproduce, sigue dando, ¿no? Entonces el sílabo así y lo que les daba, el tipo de lectura que, ¿no? O sea, ahora miren, me acabo de darme cuenta que por la forma en la que están, mejor les paso, por mi materia hablo, ¿no? Les pongo este TED Talk que es mucho más ilustrativo que la lectura que les estaba proponiendo, etcétera, ¿no? O sea, y lo cambio y como dice la recomendación, pues hay que avisar que
que el sílabo ha cambiado. Los jefes de carrera ahorita van a decir, entonces, ¿qué estoy aprobando? Pues nada, o sea, se le explica al jefe de carrera, ¿no? Y se le dice, jefe, he cambiado. O sea, voy a presentar la nueva versión del sílabo el próximo semestre. No se preocupen, no se preocupen. O sea, por eso no nos van a matar los alumnos siempre y cuando les expliquemos por qué estamos cambiando. Sí, lo que les decimos es que creo que les estoy dando poca bibliografía, les hago leer 15, a partir de ahora 30, porque veo que están un poco vagos, ahí nos van a liquidar obviamente, ¿no? Pero no. Doctora Quiroga, gracias realmente por su participación en este video. Tenemos uno más, Iván Montellano, que dice, en mi experiencia, un sílabo súper detallado. Me llevó mucho tiempo, pero una vez terminado, mis clases tenían un orden, un mapa, y eso me ayudó a no tener que pensar cada clase. Muchísima ayuda. Pienso que el sílabo es una muy buena herramienta. Sí, Iván, así es. A nosotros eso nos enseñaron en los cursos de capacitación para el MBA, ¿no? O sea, ya cuando llegó Carlos René Lagos, y el doctor Olave nos enseñaron claramente de que las clases se tienen que planificar, que tienen que tener tiempos y que se tiene que planificar el tiempo de estudio de los estudiantes y que se tienen que tener herramientas para medir el logro del tiempo los logros del tiempo de estudio de los estudiantes como lo que se logra en la clase, ¿no? O sea, eso se hace o sea, mentiría si les dijera que solo se hace en la UPD, o sea, se hace en todo el mundo. Por eso yo insistiría en aquellos colegas que dicen, yo llego a la clase, empezamos a discutir y pues un poco depende, ¿no? Depende de por dónde se arma la discusión. Ese tema puede durar 2 días, puede durar 3 días. O sea, el problema que tenemos es que la materia tiene un tiempo límite y hay que hacer lo posible, ¿no es cierto? Hay que cumplir con el programa analítico, ¿no? Entonces, los márgenes no son tan grandes, no son tan grandes. Entonces, mi consejo sería, como nos aconsejó Nuri Cortina, gestión del tiempo. Gestión del tiempo. Tenemos a Carla Campos, que dice que además el sílabo presenta un reto más allá de su elaboración. Requiere una materia actualizada, dinámica, acorde al contexto y nos demanda actividades creativas, sobre todo en el entorno virtual. Totalmente, Carla. Totalmente, Carla. Por supuesto, por supuesto. O sea, nos pone en la frontera del conocimiento, de la educación, ¿no? Clarísimo. Mi recomendación, quizá como para terminar, aunque igual guardamos todas las preguntas, mi recomendación, a ver, no, lo voy a decir medio en broma, ¿ya? Pero, es decir, mi recomendación sería que cuando estén haciendo el sílabo, no vean mi cara, ¿ya? No me piensen, ¿ya? Porque ahí viene el problema, ¿no? O sea, Alberto Sanginés nos está obligando a hacer un sílabo. No soy yo. ¿Ya? Es el requerimiento de la adecuación que tiene que tener nuestra universidad a los procesos de acreditación internacional. ¿Sí? O sea, yo ahí les diría, y no solamente es que pasemos la acreditación, aspiramos a ser un referente de universidad pequeña en el mundo, en el entorno de las acreditaciones, que no solamente hace las cosas bien, sino que sus profesores, o sea, nosotros, las hacemos extraordinariamente, ¿no? Y eso, ya les digo, no es trasnocharse un mes, ni mucho menos, ni como o sea, no, o sea, iba a dar otro ejemplo, pero no lo voy a dar. Eso y es... una pregunta más. Ya, venga. Creo que es importante. ¿Cuántos años de antigüedad puede tener como máximo el material bibliográfico? Ya. Como siempre, depende de qué sea, ¿no? Hay eso que se llama la bibliografía seminal, ¿no? O sea, el artículo o el libro que ha dado pie a todo, ¿no? Pues si quieren, en inteligencia emocional hay que leer a Salovey, ¿no? Hay que leer a Salovey, ¿no? Una referencia, alguna cosa.
O sea, y esos son 20, casi 30 años atrás, ¿no? En liderazgo tóxico, hace 15 años he escrito un artículo que se llama El encanto de los líderes tóxicos. Es otro clásico al que siempre se hace referencia. O sea, en esos casos yo diría, o en los casos en los que el conocimiento sigue basándose en algo y no se ha renovado, ¿no?, llamativamente, pues es permisible, ¿no?, seguir citando eso, ¿no? O sea, pero hay otras áreas del conocimiento. O sea, pues lo mismo voy a citar mi conocimiento que trabajo con el tema de inteligencia, competencia emocional, ¿no? O sea, hace 3 años Harvard Business Review con Susan David ha publicado, bueno, Susan David ha publicado una cosa que se llama agilidad emocional, ¿no? Y la agilidad emocional, la riqueza que tiene es que integra el core de valores al procesamiento de las emociones, ¿sí? Tanto para estudiantes de escuela como para estudiantes universitarios como profesionales. Se está llevando agilidad emocional en las mejores escuelas de negocios del mundo. Sería una irresponsabilidad de mi parte como profesor no exponer el tema de agilidad emocional. Y eso es 3 años atrás. Entonces yo, o sea, más que responder a la pregunta de cuántos años, yo invitaría a que hagamos el mayor esfuerzo siempre de estar cerca de la información sobre lo que se está haciendo y lo que se está escribiendo, ¿no? También tener el cuidado, obviamente, de acaba de salir esto. O sea, hace un tiempo, pues acaba de salir esto, se publicó un tema sobre el engaño, justamente sobre el engaño, como técnica de supervivencia humana, y una persona que publicó varios artículos, resultó que era un fraude. Los retiraron de las revistas académicas, etcétera. Entonces también yo diría hay que tener cuidado sobre lo que se lee o se usa, ¿no? O sea, no hay una respuesta en concreto, pero creo que hay una respuesta, ¿no? O sea, ustedes saben mejor que nadie si su conocimiento está desactualizado o no, ¿no? La recomendación es que se ponga bibliografías de resumen, bibliografías, digamos, que estén respaldadas en estudio, etcétera. También queda claro que todo lo que esté en la frontera del conocimiento está en inglés y no todos nuestros estudiantes leen inglés, ¿no? Entonces, a veces, pues hay que hacer algún esfuercillo de traducir o alguna cosa así, ¿no? O sea, es complicado. O sea, obviamente yo sé que la docencia, sobre todo para las personas que quieren hacer una docencia excelente, ocupa mucho tiempo que muchas veces no se tiene. Quizá estamos hablando de 2 tipos de profesores también, y eso quisiera explicar. Los profesores de planta normalmente están involucrados en actividades de investigación. Por lo tanto, les es más fácil estar cerca de la frontera del conocimiento, ¿no? Mientras que los profesores invitados, que son la otra gran riqueza de esta universidad, lo que le aportan a la formación del estudiante es la experiencia profesional. Entonces, el profesor que viene de la experiencia, o sea, eso que se llama el profesor formador, ¿no? Yo soy un profesor formador, soy un abogado que su bufete trabaja con conciliación internacional, negociación internacional, o trabaja con derechos humanos, o trabaja con no sé qué. Obviamente lo que yo voy a traer no son artículos científicos de lo que se está publicado sobre eso. Yo voy a traer el boom, el libro, lo que se ha escrito último sobre mi área de conocimiento, sobre lo que yo hago, porque yo soy un profesor formador que les voy a enseñar fundamentalmente a los estudiantes a hacer,
¿no? Los voy a preparar para eso que se llama la empleabilidad, para entrar al mercado laboral, así de claro. El profesor investigador les va a enseñar mucho más de pensamiento abstracto, investigación, fronteras, o sea, desarrollo del conocimiento, fronteras del conocimiento. Les va a enseñar a manejar bibliotecas virtuales, buscadores académicos, etcétera, ¿no? O sea, son dos tipos de profesor que tampoco hay que mezclar y que es necesario que los estudiantes vivan la experiencia de ambos. ¿Eso sería? Sí, gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas más que voy a gestionarlas a través de usted y las voy a enviar a los participantes. Yo encantado de seguir. A mí me da pena que en principio dijimos 1 hora, ¿no? Sino que la sala webinar se nos va a cortar, según entiendo. Ya. Bueno. Entonces, para que no nos pase lo que nos ha pasado a todos, de que estamos cerrando la clase con toda emoción y ¡tuc!, se corta todo. Les agradezco muchísimo por estar aquí y seguiremos trabajando con esto del sílabo y estoy a su disposición para atender cualquier consulta, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos los participantes y bueno, ya los estaré viendo en los próximos talleres o cursos que están en el marco del programa de formación docente. Gracias, doctor. Adiós.